Era cuestión de tiempo. Después de meses de silencio, de rumores, de insinuaciones y de ataques cruzados, Olga Moreno ha hablado. Y no lo ha hecho con medias tintas ni frases calculadas. Ha abierto su corazón por completo. En una entrevista que ya se considera una de las más impactantes del año, la sevillana ha contado los detalles más dolorosos de su relación con Antonio David Flores, el hombre con el que compartió más de una década de su vida, entre luces, sombras y una tormenta mediática que los devoró a los dos. Durante años, Olga fue la mujer fuerte detrás de Antonio David. La que lo defendía, la que sonreía en los momentos duros, la que mantenía la calma cuando todo a su alrededor se derrumbaba. Era la imagen de la serenidad, el apoyo constante, el ejemplo de discreción. Pero detrás de esa fachada de mujer tranquila, había una realidad completamente distinta. He estado muchos años callando cosas que me han hecho daño, empezó diciendo con la voz entrecortada. He aguantado más de lo que debería. Y ahora, por fin, necesito soltarlo. La confesión pilló a todos por sorpresa. Nadie esperaba que Olga rompiera su silencio. Hasta ahora siempre había preferido mantenerse al margen, evitando entrar en guerras públicas. Pero en esta ocasión no ha podido más. Y lo que ha contado revela el precio que tuvo que pagar por estar al lado de uno de los personajes más polémicos de la televisión. Cuando estás con alguien que vive rodeado de cámaras, de juicios, de críticas, acabas viviendo en una montaña rusa constante. Y lo peor es que llega un momento en el que ya no sabes dónde acaba la persona y dónde empieza el personaje, dijo. Esa frase resume a la perfección lo que, según Olga, fue su vida con Antonio David, una mezcla de amor, desgaste y exposición. La entrevista comenzó con un tono calmado, pero poco a poco fue tomando fuerza. Nos queríamos mucho, y eso es verdad, aseguró. Pero hubo un momento en el que el amor ya no era suficiente. Cuando estás en una relación donde todo se convierte en un campo de batalla, acabas perdiéndote. Olga describió cómo la relación empezó a deteriorarse sin que ninguno de los dos supiera frenarlo. Éramos un equipo al principio. Todo lo hacíamos juntos, todo lo hablábamos. Pero poco a poco las cosas cambiaron. Él empezó a centrarse más en su mundo, en sus guerras, en sus batallas, y yo empecé a quedarme sola. Lo más duro fue cuando reconoció que muchas veces se sintió invisible. Llegó un momento en el que ya no sentía que formábamos parte del mismo camino. Yo estaba en casa, intentando mantener la calma, y él vivía una guerra mediática diaria. Intenté entenderlo, intenté ayudarle, pero al final me di cuenta de que yo no podía salvar a alguien que no quería ser salvado. Sus palabras, pausadas y cargadas de emoción, dejaron al público en silencio. No era la Olga que todos conocían. Ya no hablaba como la mujer que defendía, sino como la mujer que había sufrido. Y, sin nombrarlo directamente, dejó claro que la relación se rompió mucho antes de que el público lo supiera. Durante mucho tiempo fingí que todo estaba bien. Sonreía para no preocupar a nadie, para que no se hablara más de lo necesario. Pero cada día me dolía más. Me dolía vivir en una casa donde ya no había miradas, donde las palabras eran pocas y los silencios lo decían todo. Uno de los momentos más conmovedores de la entrevista fue cuando habló de su propia pérdida de identidad. Me convertí en su sombra. Todo giraba en torno a él, sus problemas, sus juicios, su imagen. Yo solo estaba ahí para sostener, para aguantar, para evitar que se rompiera del todo. Pero mientras lo sostenía a él, me rompía yo. También reconoció que hubo episodios especialmente duros durante la convivencia. Hay cosas que nunca contaré, por respeto. Pero hubo momentos en los que sentí que me apagaba por dentro. No por lo que me decía, sino por lo que no me decía. El silencio también duele. Sus declaraciones fueron un golpe directo al corazón de la audiencia. Muchos de los espectadores que seguían su historia desde hace años se encontraron con una versión completamente nueva, la de una mujer que amó profundamente, pero que se perdió a sí misma intentando mantener a flote una relación imposible. Olga también habló de lo que significó convivir con el peso de la fama ajena. Vivir con alguien tan expuesto es vivir con miedo. Miedo a lo que se diga, miedo a cómo se interpreten las cosas, miedo a fallar. Todo se convierte en un juicio. Y llega un momento en el que ya no sabes si estás en pareja o en un programa de televisión. En ese punto, la entrevistadora le preguntó si alguna vez se sintió utilizada. Su respuesta fue clara, sí. No lo diré con rencor, pero sí. Hubo momentos en los que sentí que servía para limpiar su imagen, para suavizar las cosas. Pero mi papel no era ser su escudo, y tardé en darme cuenta.
A pesar de todo, Olga no habló desde el odio. En todo momento mantuvo un tono sereno, de aceptación y tristeza. No guardo rencor. Lo que vivimos tuvo cosas muy bonitas. Pero también me hizo daño. Y cuando algo te duele tanto, necesitas decirlo para poder seguir adelante. También relató cómo vivió los primeros días tras la ruptura. Fue horrible. No tenía fuerzas ni para salir de la cama. Sentía que todo se me había derrumbado. Pero luego entendí que no era el final del mundo, era el principio de otro. Me costó, pero ahora estoy en paz. Una de las confesiones más comentadas fue cuando reconoció que llevaba mucho tiempo sin sentirse amada. No me miraba igual. Ya no había complicidad, ni detalles, ni ganas. Y lo peor es que cuando me di cuenta de eso, me dolió más que cualquier pelea. Porque sabes que se acabó, pero no sabes cómo irte. Olga también recordó los años de mayor exposición mediática de Antonio David, especialmente tras el estreno del documental de Rocío Carrasco. Aquello fue un infierno. De repente, todo el país hablaba de nosotros, y yo no podía hacer nada. Veía cómo nos destrozaban en televisión, cómo se inventaban cosas. Intenté mantener la calma, pero por dentro estaba destrozada. En un momento de la entrevista, con los ojos visiblemente humedecidos, dijo una frase que se ha quedado grabada: yo me quedé sola en medio del huracán. Nadie preguntaba cómo estaba yo. Solo importaba el ruido. Esa declaración ha sido interpretada por muchos como el reflejo del agotamiento emocional que vivió Olga durante esos años. No solo tenía que lidiar con la exposición mediática, sino también con la carga emocional de defender a alguien que estaba constantemente en el ojo del huracán. Aún así, dejó claro que no se arrepiente de haber amado. Si volviera atrás, lo haría igual. Porque di todo lo que tenía, y eso me hace estar tranquila. Lo que me duele no es haber querido, sino haberme olvidado de mí. Su forma de hablar, su serenidad y su honestidad han conquistado al público. En pocas horas, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, de empatía y de cariño. Olga ha sido una señora hasta el final, que valiente por hablar sin atacar, ha demostrado que se puede contar el dolor sin odio, eran algunos de los comentarios más repetidos. Mientras tanto, desde el entorno de Antonio David, el silencio ha sido absoluto. Ningún comentario público, ninguna declaración. Pero se sabe que las palabras de Olga han caído como un jarro de agua fría. No porque fueran ataques directos, sino porque sonaban reales, auténticas. Y cuando la verdad se cuenta sin gritar, duele más. En esta primera parte, Olga Moreno ha abierto una herida que llevaba demasiado tiempo cerrada en falso. Ha mostrado su vulnerabilidad, su cansancio y su verdad. Una verdad que muchos intuían, pero que nadie había escuchado de su propia boca. En la segunda parte, Olga se atreverá a hablar de los momentos más duros de la ruptura, de cómo fue descubrir que ya no había marcha atrás, y del proceso emocional que la llevó a reinventarse. La segunda parte de la confesión de Olga Moreno fue todavía más intensa. Si en el primer tramo habló del desgaste, de la soledad y del silencio, ahora se atrevió a contar cómo fue el final real de su relación con Antonio David Flores. Un final que, según ella, se venía gestando desde hacía tiempo, pero que explotó de forma inesperada. Hay un momento en el que dejas de luchar, dijo con la voz firme, mirando al frente. Yo luché por mi familia, por lo que habíamos construido, por los niños, por la vida que teníamos. Pero llega un punto en el que ya no puedes seguir empujando sola. Y eso fue lo que me pasó. Olga confesó que llevaba tiempo notando un cambio. Pequeños gestos, ausencias, distancias. Ya no era igual. Él estaba en otro sitio, mentalmente y emocionalmente. Y yo intentaba justificarlo todo. Me decía que era el estrés, que eran los juicios, que era la presión de los medios. Pero en el fondo sabía que algo se había roto. Aquel proceso, según contó, fue doloroso y lento. No hubo una gran discusión ni un momento explosivo, sino un desgaste silencioso que se fue colando entre ellos. Lo peor no es una pelea. Lo peor es cuando ya no hay nada que decir. Cuando compartes techo con alguien y parece que vivís en mundos distintos. Una de las frases más duras de la entrevista fue cuando reconoció: yo sabía que estaba perdiendo la persona que amaba, y lo peor es que él no se daba ni cuenta. Esa confesión, dicha con los ojos llenos de lágrimas contenidas, estremeció a todo el plató. La entrevistadora quiso saber si hubo traición, y Olga, sin entrar en detalles, dejó claro que hubo dolor, pero no necesidad de venganza. No voy a hablar de terceras personas. No quiero eso.
Lo que pasó entre nosotros es nuestro. Pero sí puedo decir que hubo cosas que me decepcionaron profundamente. No solo por lo que se hizo, sino por lo que no se dijo. También habló del momento en el que tomó la decisión de separarse. Fue un día cualquiera, sin dramatismos. Me desperté, lo miré y supe que ya no había vuelta atrás. No fue una decisión impulsiva, fue la consecuencia de muchos silencios acumulados. Olga contó que, tras tomar la decisión, intentó mantener la calma por los hijos, por la familia, por todo lo que había alrededor. Pero el dolor fue inevitable. Cuando una relación larga termina, no solo se rompe una pareja, se rompe una vida. Hay fotos, recuerdos, costumbres, rutinas que de repente ya no tienen sentido. Recordó también cómo se sintió cuando la noticia de la separación se filtró a los medios. Fue un golpe. Ni siquiera había tenido tiempo de contarlo a mi familia y ya estaba en todos los programas. Me dolió mucho porque era mi historia, mi dolor, y lo convirtieron en un espectáculo. Durante la entrevista, habló del papel de la prensa con una mezcla de resignación y tristeza. He aprendido a vivir con los titulares. Al principio lloraba cada vez que veía mi nombre en una portada. Luego entendí que no podía luchar contra eso. Pero duele ver cómo se opina, cómo se inventa, cómo se manipula una historia que solo tú conoces. También tuvo palabras sobre la exposición mediática de Antonio David. Él siempre ha sabido manejar ese mundo. Yo no. Yo soy de estar en casa, de vivir tranquila, de cuidar a los míos. Pero con él eso era imposible. Todo era público, todo se analizaba, todo se juzgaba. Y esa presión acaba matando cualquier relación. Uno de los momentos más conmovedores fue cuando Olga habló de la soledad posterior a la ruptura. Cuando se apagan las cámaras, cuando todo el mundo deja de hablar, te quedas sola con tu dolor. Nadie te prepara para eso. Todos opinan, todos te señalan, pero nadie te pregunta cómo estás. En ese momento, la entrevistadora le preguntó cómo se recompuso. Y su respuesta fue tan simple como poderosa. Con el tiempo. No hay otra forma. Lloré mucho, pero también aprendí mucho. Aprendí que estar sola no es estar vacía. Aprendí que puedo seguir sin depender de nadie. Olga también quiso dejar claro que no busca compasión ni revancha. No quiero que nadie sienta pena por mí. Estoy bien. He pasado por momentos muy duros, pero ahora estoy en paz. Y eso vale más que cualquier cosa. Sin embargo, no esquivó hablar de las heridas que todavía duelen. Hay cosas que aún me duelen. No lo niego. Porque cuando entregas tanto, cuando das tanto amor y tanta confianza, cuesta aceptar que no fue suficiente. Sus palabras han sido interpretadas como una confesión sincera, sin ánimo de atacar, pero con el peso de quien ha vivido mucho y ha decidido hablar desde la verdad. La audiencia percibió una mujer cansada, pero libre. Y eso conectó de inmediato con el público. También reconoció que, a pesar de todo, guarda buenos recuerdos. No todo fue malo. Tuvimos momentos muy bonitos, una vida llena de cosas buenas. Y me quedo con eso. No quiero borrar el pasado, solo dejarlo en su sitio. El punto más emotivo llegó cuando habló de cómo ha aprendido a quererse de nuevo. Durante mucho tiempo, me olvidé de mí. Vivía para los demás, para que todo estuviera bien. Ahora vivo para mí. Y eso no es egoísmo, es supervivencia. Olga explicó que ha encontrado apoyo en su entorno más cercano y, sobre todo, en su hija. Ella ha sido mi fuerza. Cuando la veía, me recordaba que tenía que seguir, que no podía rendirme. A veces el amor de un hijo te salva más que cualquier otra cosa. La conversación se cerró con un mensaje esperanzador. No guardo rencor. Todo pasa por algo. Quizá tenía que vivir esto para entender que la paz no se negocia. Nadie merece vivir sintiéndose invisible. Las redes estallaron después de la emisión. Miles de mujeres compartieron fragmentos de sus declaraciones, etiquetándolas con mensajes de apoyo. Frases como «me he visto reflejada» o «qué manera tan elegante de contar el dolor» inundaron los comentarios. Muchos destacaron la serenidad con la que Olga habló de un tema tan delicado, sin culpar, sin atacar y sin victimizarse. Mientras tanto, en los programas de televisión, los tertulianos debatían cada palabra. Algunos consideraron que fue un ajuste de cuentas emocional, otros, que fue una liberación necesaria. Pero todos coincidieron en algo: Olga Moreno ha hablado con más verdad que muchos en años de televisión. En esta segunda parte, Olga ha dejado claro que su historia no es la de una víctima,
sino la de una mujer que aprendió a decir basta. Que eligió su paz por encima de la costumbre. Y que, aunque el dolor sigue ahí, también ha encontrado una nueva versión de sí misma. En la tercera parte, descubriremos cómo está hoy Olga Moreno, qué proyectos tiene, cómo es su relación con Antonio David tras la ruptura y cuál fue la reacción real de él tras escuchar su confesión. Tras su confesión, nada volvió a ser igual. Olga Moreno ha pasado de ser un nombre asociado a la discreción a convertirse en la mujer más comentada del momento. Y no porque haya soltado bombas mediáticas ni atacado a nadie, sino por haber hecho lo que muchos esperaban desde hace años: hablar con el corazón, sin filtros y sin miedo. Las horas posteriores a la emisión fueron una auténtica revolución. Las redes ardían, los programas de televisión abrían con su testimonio y los titulares se repetían: Olga Moreno rompe su silencio, la confesión más sincera, la otra cara de la historia. Su nombre, durante días, fue el más buscado. Y lo que más sorprendió es que casi nadie habló mal de ella. Por primera vez, el público la escuchó sin prejuicios, sin etiquetas, sin la sombra de Antonio David sobre su relato. Según confirmaron fuentes cercanas, Antonio David vio la entrevista. Lo hizo en silencio, desde casa, sin hacer comentarios públicos. Pero los que le rodean aseguran que no se lo esperaba. Pensaba que Olga seguiría en su línea de silencio, que nunca cruzaría esa frontera. Sin embargo, lo que más le habría dolido, según estas mismas fuentes, no fueron las palabras, sino el tono. Ese tono pausado, sereno y sin odio que solo tiene quien ya ha cerrado una herida. Dicen que Antonio David reaccionó con frialdad, intentando restarle importancia. No ha dicho nada nuevo, habría comentado, aunque en privado algunos notaron que estaba molesto. Porque lo que Olga transmitió no fue rabia, sino decepción. Y eso, en el fondo, duele más. Mientras tanto, la entrevista siguió generando reacciones. En los platós, los colaboradores analizaban cada gesto, cada pausa, cada mirada. Algunos decían que Olga había esperado el momento justo para soltar su verdad, otros que lo había hecho por necesidad, no por estrategia. Pero todos coincidían en algo: nunca se la había visto tan libre. A nivel personal, Olga ha comenzado una nueva etapa. Se ha volcado en su familia, especialmente en su hija y en los hijos de Antonio David, con los que mantiene una relación cercana y respetuosa. Yo no tengo la culpa de los conflictos de los mayores. A los niños los quiero y los querré siempre, dijo con firmeza cuando le preguntaron si seguía en contacto con ellos. Esa frase fue muy aplaudida porque refleja la madurez con la que está afrontando todo, sin rencor, sin borrarlo todo, pero sin volver atrás. En esta nueva etapa, Olga ha vuelto a centrarse en sí misma. Ha recuperado amistades, ha retomado proyectos personales y, sobre todo, ha aprendido a disfrutar de su independencia. Durante años, cada paso que daba estaba condicionado por lo que se dijera o por cómo pudiera afectar a otros. Ahora hago lo que quiero, sin miedo a decepcionar a nadie. Su entorno asegura que la entrevista fue un punto de inflexión. Llevaba tiempo queriendo hacerlo, pero necesitaba estar preparada. No quería hablar desde la rabia ni desde el dolor, sino desde la serenidad. Y ahora lo ha conseguido. A nivel mediático, el impacto ha sido brutal. Muchos periodistas coinciden en que Olga ha cambiado por completo la percepción que se tenía de ella. Antes era vista como la mujer sumisa, la que aguantaba y callaba. Ahora, en cambio, se la percibe como una mujer valiente, coherente y dueña de su historia. Ha dado una lección de dignidad, dijo una presentadora en pleno directo. Sin insultar, sin atacar y sin inventar nada, ha contado su verdad y ha desmontado años de especulación. Pero también ha tenido que soportar críticas. Algunos sectores cercanos a Antonio David han insinuado que la entrevista fue una forma de buscar atención. Que si quería pasar página, no habría ido a la televisión. Pero el público no ha comprado esa narrativa. De hecho, la reacción general ha sido la contraria, que por fin se ha escuchado una versión sin estrategia ni manipulación. Olga, fiel a su estilo, no ha respondido a esos ataques. No me interesa convencer a nadie, ha dicho. El que quiera entenderme, que lo haga. Y el que no, que siga con su vida. Esa frase resume a la perfección el punto en el que se encuentra, en paz, sin necesidad de justificar nada. En los días siguientes, se la vio más sonriente que nunca. Apareció en algunos eventos, siempre discreta, con su estilo sencillo, sin artificios. Lejos de la imagen de mujer abatida que muchos esperaban, se mostró fuerte y tranquila. Los reporteros que la siguieron notaron que no esquivaba las cámaras, pero tampoco las buscaba.
Simplemente, las aceptaba como parte de su pasado. Una fuente cercana aseguró que Antonio David no se atreverá a responder públicamente. Sabe que cualquier cosa que diga puede volverse en su contra. Ella ha jugado limpio. No lo ha atacado, no ha mentido, y eso deja poco margen para la defensa. Además, la reacción del público ha sido tan positiva hacia Olga que cualquier réplica podría interpretarse como un intento de desacreditarla. A nivel emocional, Olga ha encontrado la calma que tanto necesitaba. No me interesa el ruido, ni las polémicas, ni las guerras. Lo que pasó, pasó. Ya no tengo nada que demostrar. Lo repite constantemente, como un mantra que le ayuda a no caer en el bucle del pasado. También ha hablado del aprendizaje que le ha dejado todo este proceso. He aprendido a no darlo todo por alguien que no lo pide. He aprendido que el amor sin reciprocidad te vacía. Y he aprendido que cuando algo te duele, tienes derecho a alejarte. Frases que suenan a experiencia, a madurez y a cicatrices que ya no sangran. Olga también confesó que durante un tiempo creyó que no volvería a confiar. Cuando sales de una relación así, crees que no vas a volver a abrirte. Pero el tiempo te enseña que no puedes vivir con miedo. No sé si volveré a enamorarme, pero si pasa, quiero que sea desde la calma, no desde la necesidad. Su círculo más íntimo asegura que su prioridad ahora es su bienestar emocional y su familia. Ha vuelto a disfrutar de las pequeñas cosas: pasear por Málaga, pasar tiempo con su hija, reír con sus amigas. Antes vivía pendiente de las pantallas, ahora vivo pendiente de la vida, dijo en una de sus últimas declaraciones. El público, que la ha acompañado durante años sin conocer su versión completa, siente que por fin ha escuchado la verdad. Una verdad sin gritos, sin reproches, sin victimismo. Solo una mujer contando su historia con la serenidad de quien ya no necesita que nadie le dé la razón. Los psicólogos invitados a los programas de análisis coincidieron en algo. El testimonio de Olga Moreno ha sido un ejercicio de liberación emocional. Ha hecho algo muy sano, ha puesto palabras a lo que llevaba guardado. Hablar sana. Y se nota que ha hablado no para atacar, sino para cerrar. En el terreno mediático, su confesión ha dejado a muchos descolocados. Algunos periodistas que antes la criticaban han tenido que rectificar en directo. Nos equivocamos con ella, reconoció uno de ellos. No era fría, era fuerte. No era sumisa, era prudente. Y hoy lo ha demostrado. Incluso figuras públicas que no tienen relación con el entorno de Antonio David han aplaudido su sinceridad. Actrices, cantantes, presentadoras, todas han coincidido en destacar el valor de Olga al hablar sin convertirlo en un show. Su entrevista se ha comentado más por su tono humano que por el morbo, algo que en la televisión actual casi nunca ocurre. Y mientras todo esto sucede, Antonio David guarda silencio. No ha publicado nada, no ha respondido, no ha aparecido. Ese silencio pesa. Porque cuando alguien calla ante una verdad tan limpia, el silencio suena a confirmación. Así es como se cierra el capítulo más duro de la vida de Olga Moreno. Con lágrimas contenidas, pero con la cabeza alta. Con el dolor asumido, pero sin odio. Con el pasado en su sitio, y el futuro en sus manos. Me ha costado mucho llegar hasta aquí, pero ya no quiero mirar atrás, fueron sus últimas palabras. Y esa frase lo dice todo. Olga Moreno ha conseguido lo que parecía imposible: salir de la sombra, recuperar su voz y volver a ser dueña de su historia. Hoy es una mujer distinta. No porque haya olvidado lo que vivió, sino porque ha aprendido de ello. Una mujer que amó, que sufrió y que, al final, eligió la paz antes que el drama. Y en un mundo donde todo se vende, donde todo se usa y todo se manipula, eso vale más que cualquier exclusiva. Así termina la historia de Olga Moreno y Antonio David. Una historia de amor, decepción y renacimiento. Una historia real, contada sin maquillaje. Una historia que ha hecho llorar, reflexionar y, sobre todo, aplaudir a una mujer que, sin gritar, ha dicho la verdad más alta de todas, la de quien decide empezar de nuevo.